Soledad Diane Fuentes Kisbert, estudiante de la Universidad Privada Franz Tamayo, en la carrera de Derecho en cuarto semestre. En el presente video daré a conocer brevemente aquellos principios rectores pertenecientes a la asignatura de Derecho Ambiental. ¿Y qué son los principios? Según el libro de Derecho Ambiental de Antonio Andaluz, hace referencia a que los estados y los pueblos del planeta tienen la responsabilidad a la solución de los problemas ambientales, que comprometen el desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes o las futuras generaciones. En este sentido, no nos ofrece un concepto concreto. Es por ello que conoceremos algunos conceptos de autores relevantes para la materia. El autor Alexi nos hace referencia a que los principios son mandatos de optimización, pero estos han puesto de relieve que los mandatos de optimización no permiten explicar la dimensión del peso de los principios. Por otra parte, el autor Dworkin nos hace suponer que estos principios exhiben una dimensión de falta de reglas, la dimensión de peso. Que los principios cuenten con la dimensión de peso significa que cuando estos entran en una contradicción, tengan que resolver problemas que deben considerar cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. Asimismo, tenemos la concepción de Ávila Humberto, que los principios son normas inmediatamente finalistas, primeramente prospectivas y con pretensión de complementariedad y parcialidad, para cuya aplicación se requiere una valoración de la correlación entre el estado de las cosas que debe ser promovido y los efectos derivados de la conducta considerada para su promoción. Conozcamos los principios plasmados en leyes. Los principios que están plasmados en las leyes, como ser la Ley 071, la Ley de Derechos de la Madre Tierra, en su artículo 2 señala aquellos principios fundamentales, obligatorios, de cumplimiento que rigen esta presente ley, que son 6 principios. El principio de armonía es donde las actividades en el marco de la pluralidad y la diversidad deben lograr un equilibrio dinámico. El segundo principio, del bien colectivo. En el marco de los derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y sobre cualquier derecho adquirido. El tercer principio, de la garantía de regeneración de la Madre Tierra. Dado que el Estado plurinacional de Bolivia, en sus diferentes niveles de la sociedad, deben garantizar las condiciones necesarias para el ecosistema de la diversidad de la Madre Tierra, dado que puedan regir sin alterar significativamente sus características de la Madre Tierra. El principio del respeto en defensa de los derechos de la Madre Tierra. Cualquier persona, ya sea individual o colectiva, y también el Estado, deben de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra para vivir bien, que es un principio plasmado en la Constitución Política del Estado. El principio de la no mercantilización. Por ello, no pueden ser vendidos o mercantilizados los procesos, los animales o las plantas. Esto dado que, además de esto sería una sanción regulada en el Código Penal, dado que no se pueden ser vendidos aquellos animales, ya sea que estén en extinción. El principio de la interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requieren del reconocimiento y de la recuperación, respeto y protección del diálogo, de la diversidad, de los valores, saberes o aquellos conocimientos prácticos, de las habilidades y muchas formas de culturas que todos buscan convivir armónicamente con la naturaleza. Por otra parte, tenemos a la Ley 300, que esta es la Ley de Marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para el vivir bien, promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En su capítulo 2 hace referencia a aquellos principios, específicamente en el artículo 4. Como primer principio, la compatibilidad y la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, dado que un derecho no puede materializarse sin otros derechos o no puede estar sobre otros derechos, dado que son iguales todos los derechos, implicando la independencia y apoyo mutuo. El principio de la no mercantilización de las funciones ambientales de la madre tierra. Estas funciones ambientales y el proceso que conlleva ambientales son componentes del sistema de la madre tierra, dado que no son considerados como una mercancía, más al contrario, son considerados dones de la sagrada madre tierra. El tercer principio, de la integralidad. Este principio hace referencia a la interrelación de la independencia de todos los aspectos o procesos sociales, culturales, ecológicos, productos políticos y afectivos desde dimensiones para las emociones del vivir bien, que deberán de ser la base del desarrollo integral. El principio precautorio, dado que el Estado de Bolivia o cualquier persona individual o colectiva debe prevenir de manera oportuna y eficaz los daños que se podrían producir en la madre tierra, incluyendo el medio ambiente, la diversidad o la salud humana. El principio de la garantía de restauración de la madre tierra, donde señala que al Estado o cualquier persona, ya sea individual o colectiva, que ocasione daño de manera accidental a los componentes de la madre tierra, estarán obligados a realizar una integral y efectiva restauración o también una rehabilitación, independiente a otras responsabilidades que se puedan ocurrir en el hecho. El siguiente principio de la garantía de la regeneración de la madre tierra. De igual manera, como el Estado o cualquier persona con derechos de propiedad, uso, aprovechamiento de la madre tierra o de la naturaleza, están obligados a respetar la capacidad de regeneración de los componentes de la zona o del suelo, de la vida en la madre tierra. Un ejemplo que puedo manifestar es con el tema de la agricultura. Como sabemos, la tierra debe tener un determinado tiempo de descanso para producir una nueva producción o una nueva agricultura. Por otro lado, el principio de la responsabilidad histórica. El Estado y cualquier persona asume la obligación de tomar acciones que garanticen la reparación y restauración de los daños. Así la madre tierra. El principio de prioridad de la prevención. Ante la certeza que toda la vida humana genera impactos sobre los componentes de la madre tierra, deben asumir prioritariamente medidas necesarias de prevención y protección. El principio de la participación plural. El Estado y la sociedad para la defensa de los derechos humanos a la madre tierra utilizan procedimientos consumidos y democráticos o participativos en sus diversas formas. Por otro lado, tenemos el principio del agua para la vida. Como bien sabemos, el agua es un derecho fundamentalísimo, plasmado en la Constitución Política del Estado. Por ello, la sociedad y el Estado asumen el uso y el excesivo, indispensable, prioritario al agua. Estos pueden ser utilizados en la satisfacción de las necesidades humanas o aquella producción para los productos de nuestro consumo. El principio de la solidaridad entre humanos. Este es donde el Estado promueve desarrollos que priorizan a las personas de menores ingresos y compromisos de las necesidades materiales que estas requieren, ya sean sociales, espirituales, en pleno uso de sus derechos fundamentales.
por otro lado, el principio de la relación armónica. El Estado promueve una relación armónica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades de la sociedad con la regeneración de los componentes del sistema de la madre tierra. Por otro lado, asimismo tenemos el principio de la justicia social. El Estado tiene como un fin construir una sociedad justa, solidaria, equitativa y solidaria. Que esto significa que cuenta con capacidades y condiciones estables o incluso medios e ingresos económicos para satisfacer las necesidades materiales que pueda tener la sociedad. Asimismo, tenemos el principio de la justicia climática. El Estado de Bolivia, en el marco de la equidad, en la base de la responsabilidad, pero de cierta manera diferenciadas ante el cambio climático, reconoce el derecho sobre las personas más afectadas por el mismo. Esto puede ser las inundaciones. Esto para alcanzar el principio del vivir bien, a través de su desarrollo integral. Por otro lado, el principio de la economía plural. El Estado reconoce la economía como un medio económico, evidentemente, de la sociedad. Asimismo, considera las formas de organización que tiene dentro de nuestro Estado sobre el principio de complementariedad, solidaridad, igualdad y la sustentabilidad y equilibrio, donde la economía tiene un factor importante que es complementar el interés individual del vivir bien, plasmado en la Constitución política. El principio de la complementariedad y el equilibrio, dado que el Estado promueve a los seres vivos de la madre tierra para un vivir bien bajo la complementariedad. Finalmente tenemos el principio del diálogo de saberes. El Estado asumirá la complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales que se pueden dar y la ciencia. El principio de la identidad de los problemas ambientales y las soluciones ambientales, con problemas del desarrollo y soluciones para el desarrollo. Este principio, ante todo, señala que debemos tener presente aquellos problemas ambientales que tienen origen en las actividades de desarrollo que nos nutren del bienestar y suponen la degradación de los recursos naturales, aunque estas constituyen la base primaria de la economía en la sociedad. Es decir, que para estos problemas ambientales debemos tener o debemos ofrecer soluciones ambientales. Y para los problemas de desarrollo debe ser resuelto o debe haber soluciones en el ámbito de desarrollo. Por ello, la temática del desarrollo deben ser soluciones auténticas, además que la autenticidad en el ambientalismo es fundamental. Tenemos un desafío que es no frenar ni hacer reversible. Esto es que nuestra capacidad consiste en frenar o en revertir el avance de los procesos degradatorios de los recursos naturales, incorporando así procesos económicos, correctivos, ambientales, que no impliquen el freno ni la reversión de avances los cuales hemos tenido en el desarrollo. Es por ello que debemos dar soluciones a los principales problemas para que así también sean resueltos aquellos problemas adicionales o los problemas secundarios. También existe el problema de la ignorancia, dado que este problema en actividades de desarrollo son algunas veces ignorados y es por ellos que no se combaten los problemas. Con respecto a la figura del ius ambientalista, la primera regla de oro es que debe atender a los estados principios de la realidad.
Y el principio de la realidad es identificar el problema. En síntesis, el problema de identificar los problemas y dar soluciones ambientales como problemas de desarrollo y dar soluciones para el desarrollo. El principio de la aproximación holística a la regulación de los recursos naturales del medio ambiente. Este es nuestro segundo principio. Prácticamente este principio quiere decir proteger todo como un todo con la legislación. Por ello, solo se podrá proteger efectivamente a cada elemento protegiendo a los demás. Será también una forma de protección lo que debemos proteger a un todo. Como sabemos, holístico deriva del holims, que significa todismo. En conclusión, el todo. La holística es la aproximación a un todo orgánico o integrado y tiene una realidad independiente que no puede ser entendida simplemente a través del entendimiento por partes en partes. En síntesis, con este principio de la aproximación holística, es que no se debe combatir el problema por partes, por problemas pequeños, por algunos detalles, sino debemos encontrar el problema mayor y englobar en todo. Encontrar la raíz y poder legislar e interpretar la normativa ambiental en función de un logro efectivo a sus fines y objetivos, sino que también una noción cabal. Es decir, que tener la solución o tomar el conflicto desde el principio de la preventividad. El objeto esencial de la legislación ambiental es una herramienta para la gestión ambiental, dado que es evitar que el daño ocurra y en todo caso anticiparse de los hechos potencialmente nocivos para el medio ambiente, aplicando así determinadas medidas destinadas a mitigar, atenuar o no contradecir los efectos. Prácticamente este principio de preventividad es evitar que el daño ocurra o asimismo anticiparse a los hechos que puedan ocurrir, hechos nocivos. Evitar aquellas actividades humanas de contaminación, de quema y también así evitar la depredación de recursos naturales. Por ello, la legislación ambiental constitutiva debe ser un conjunto de mecanismos destinados a impedir que el daño ocurra. Si en el caso fuera que ya ocurre, existirá una punición ambiental. Como bien sabemos, existen sanciones penales, civiles, como penar aquellas sanciones. En derecho civil, el resarcimiento de daños. En derecho ambiental, la principal es evitar que el daño no ocurra. Por otra parte, tenemos el cuarto principio, que es el principio de la transversalidad de la legislación ambiental. Este principio nos manifiesta que las normas objeto de estudio y el tratamiento sistemático por el derecho ambiental no son solamente contenidas a la legislación especial de nuestra materia, dado que la ley 071 o la ley 300 solo tengan contenido de derecho ambiental, sino que también en todas las legislaciones y que estén referidas a la conservación, así también como la preservación del medio ambiente. Y como bien sabemos, el medio ambiente, la naturaleza, es todo aquello que nos rodea, es nuestro hogar. Y debemos protegerlo mediante leyes, normas o incluso programas que emite el Estado. Prácticamente, o en síntesis, este principio de transversalidad nos manifiesta que no solo las leyes especiales, como la ley ambiental, debe haber contemplados temas de derecho ambiental, de medio ambiente, de la naturaleza y su protección, sino que todas las demás leyes deben contener temas de nuestro gran interés, como la ley civil, la ley de la salud o la ley penal, dado que contemplan temas del medio ambiente, como ser en
aquellas sanciones por las quemas que se puede dar. En civil, aquellos cortes que no se pueden realizar y existen reglas especiales. Además que esta conservación debe estar enmarcada por el respeto de la vida. Y esta conservación es el sustento para el desarrollo sostenible de los hombres. Y como bien sabemos, el jus ambientalista debe extraer la variable ambiental, que es muy fundamental, de todas las legislaciones e incorporarlas en todas. Y así procurar construir un marco normativo de carácter especial. Así llegamos al quinto principio, que es el principio de la universalidad de la gestión ambiental. Prácticamente este principio hace referencia a la incorporación de la variable ambiental en todos y cada uno de los sectores, en instancias o actividades, tanto en administración pública como en administración privada o el sector privado. Bueno, prácticamente este principio nos señala que las actividades de los sectores deben implementar la variable ambiental. Es decir, que todos, absolutamente todos, debemos ser parte de esta problemática de contenido ambiental hacia la naturaleza. Por otra parte, la ejecución o la acción del Estado debe tener un parecido transversal. Ejecutar la norma contenida en todo el cuerpo normativo. Pero algo que diferencia este principio de la universalidad con el principio de la transversalidad es que este principio de la universalidad prácticamente es la ejecución debe ser actuada, gestionada o ejecutada por todos, ya sea que involucra o la lógica ambiental no solamente es un problema del ambientalista ni de la gestión ambiental, es un asunto de todos, involucrando al Ministerio Público, a la agencia ambiental, a los ciudadanos, absolutamente a todos. Y los problemas ambientales tienen que prevenirse y resolverse en sus respectivas fuentes de abuso. Detectar el problema, la necesidad de tratar este problema por separado. Sí, debemos integrar la variable, integrar a las actividades de desarrollo que han sido enfatizadas en cada una de las leyes. El principio imperativo de iniciativa institucional en la gestión ambiental y el desarrollo. Prácticamente este principio hace referencia que el Estado debe tener una iniciativa. Como sabemos, el titular de la gestión ambiental es el Estado, a través de sus poderes constitutivos delegados por la soberanía, que es el pueblo. Este principio hace referencia a que si las instituciones del Estado no toman las iniciativas correspondientes de gestionar el medio ambiente, es evidente que los grandes factores destructivos de contaminación seguirán ocurriendo, como ser también la contaminación, las quemas y la depredación de los recursos o su degradación de la naturaleza. Asimismo, si no existe una iniciativa, la ciudadanía o la sociedad y el pueblo no tendrá alguna limitación con la naturaleza. Es por ello que es necesario aplicar este principio. Además que este principio está sustentado en las instituciones públicas, que son los órganos especializados del Estado. Por ello, implica una competencia técnica sobre la materia. Este principio es absolutamente clave, ya que nos está señalando que la gestión ambiental quedará en el plano puramente conceptual. Si esas instituciones públicas competentes no toman esta iniciativa de instrumentar o aplicarla, entonces, como una conclusión, las autoridades en la materia deben tomar una iniciativa determinada, una decisión
que sea de contribución para el medio ambiente. Y esta decisión deberá ser real y cierta, ya sea elaborando programas, proyectos y actuando con la necesidad. Además, es prudente señalar que este principio es sustentado en las instituciones públicas, como ya lo había mencionado, del Estado. Además de ello, existen algunas iniciativas que parten de la ciudad. Continuando, tenemos el principio contaminador-pagador. La primera idea que nos viene de este título, del principio, es el que la hace y la paga, o el que realiza algo debe pagar. Pero esta idea es totalmente falsa, dado que no tendría algún sentido jurídico, puesto que este principio es para prevenir el daño que se vaya a ocurrir. Se debe prevenir antes del daño. Como en otras ramas del derecho, como ser el derecho penal, por ejemplo, se resarce o existe una sanción después de haber ocurrido el daño. Pero esta suele ser un contrario con el derecho ambiental. Y con respecto a este principio específico, es totalmente lo contrario, dado que se debe pagar antes de cometer el hecho. Este principio pretende decir que no es el que pague por los daños el que ya se contaminó, sino que pague para no contaminar y dañar. Eso es lo más fundamental. En otras palabras, no es asumir el costo de los daños ambientales producidos, más al contrario, es asumir los costos para que no se produzca el daño al medio ambiente o la contaminación. Continuando, el principio precautorio. Este principio señala que cuando exista indicios consistentes, firmes, de una amenaza o un daño ambiental, ya sea grave o irreversible, los estados no pueden dejar de tomar medidas necesarias para evitar o mitigar este posible daño. La falta plena que podría existir. Debe hacerse científicos respecto a este indicio. Este principio es muy importante, daño que se reconoce aquellos daños que se podrían ocurrir en el planeta Tierra. Este principio precautorio es preciso contar con una cantidad y calidad de información que sea 100% confiable y que lleguen a configurar indicios consistentes. Para dejar en claro, un indicio es el carácter o pista o un descubrimiento que carece de sentido, pero da un rastreo. Con estudios especializados se podrá determinar un indicio, así para tener la mayor certeza y confiabilidad. Este consiste en medidas precautorias, de tener indicios para el daño ambiental para aplicar este principio. Una diferencia fundamental que tiene con el principio preventivo es que se habla de una seguridad que va a pasar algo. Sin embargo, cuando hablamos del principio precautorio, son aquellos indicios que tenemos y debemos evitar que estos pasen. En caso de nuestro país, este principio está plasmado en el artículo 9 de la Ley 1700, en la cual señala: cuando haya o exista indicios que sean consistentes de que una práctica u omisión en el manejo forestal pueda generar daños graves o irreversibles, cualquiera de estos elementos, los responsables del manejo forestal no podrán dejar adoptar medidas precautorias. Así llegamos al último principio, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta es con la nueva doctrina de la cooperación internacional para el desarrollo. Este es considerado un principio fundamental, ya que en la misma medida de su valor instrumental es para formar un mismo objetivo o autenticidad, donde implica una solidarización mundial de
de la convencionalidad humana. Prácticamente este principio se funda en la equidad y de conformidad con las responsabilidades comunes, pero ojo, diferenciadas, de acuerdo a las capacidades de cada uno de los estados. Por ello es que las partes, los estados, son países desarrollados que deberán tomar medidas, iniciativas diferentes, pero con un mismo objetivo. Como síntesis, todos los estados son responsables, pero de manera diferenciada, dado que tienen un mismo objetivo, que es la restauración, la protección al medio ambiente y la no contaminación al medio ambiente, como al hacer la atmósfera. Dado que China, el país de China, sea el mayor país contaminador, no es el único responsable de esta contaminación, sino más al contrario, hasta Bolivia es responsable de manera diferente según las capacidades de contribuir al medio ambiente, para que ya no exista más contaminación, quemas. Dicho principio debe ser requerido para resolver los problemas ambientales en sus fuentes de origen y a causas primarias, teniendo una solución real y duradera para ser consistentes con los horizontes del futuro, pluralmente o temporalmente, para las generaciones futuras, para un desarrollo sostenible a escalas globales. Por ello es que no tratamos de problemas ambientales separados. Además del desarrollo separados, debemos unir todos los problemas y encontrar una solución. Resolver aquellos problemas o desequilibrios ecológicos del mundo. Es por ello que cada estado tiene una responsabilidad diferente según sus capacidades, pero todos los estados tienen diferenciadas responsabilidades con un mismo objetivo. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Espero que haya sido de su agrado y sea de gran comprensión. Hasta una próxima.